Sucedió a principios de 1948. Aquel día nos encontrábamos navegando a través del estrecho de Malaca, entre Malasia y la isla de Sumatra. El mar se encontraba calmo y el cielo totalmente despejado. Producto de aquello, la radio estuvo en silencio la mayor parte del día. Pero aquella tranquilidad se quebró de un momento a otro cuando la radio comenzó a transmitir frenéticamente un mensaje en código Morse. SOS del Ourang Medan, repito, SOS. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, se encuentran muertos en el cuarto de mapas y el puente. Posiblemente toda la tripulación también esté muerta. Posterior a este terrible mensaje, comenzaron a llegar letras al azar y códigos indescifrables, solo para dar paso a un último mensaje sumamente perturbador. Estoy muriendo. Finalmente, la comunicación se cortó y la sala se llenó de un silencio sepulcral. El anterior relato es parte de una de las historias más misteriosas del siglo XX. Se trata del Ourang Medan, un supuesto barco holandés que naufragó en el Océano Pacífico y cuya completa tripulación fue encontrada muerta en circunstancias sospechosas. La historia alcanzó un estatus de leyenda entre los marineros alrededor del mundo y la cultura popular en general. Sin embargo, y a diferencia de otras historias de barcos fantasmas, las opiniones sobre la veracidad de este relato se encuentran totalmente divididas, pues existen tanto pruebas a favor como en contra que buscan darle una explicación a esta misteriosa historia. En este video analizaremos la historia del Ourang Medan y sus posibles explicaciones. Si te interesa el tema, quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas estas interesantes historias. Aunque no existe un consenso de la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, como veremos más adelante, el relato popular sitúa la historia entre junio de 1947 y febrero de 1948. La historia comienza cuando una serie de barcos, entre ellos el buque estadounidense Silver Star, comenzaron a recibir mensajes de ayuda provenientes de un buque holandés llamado Ourang Medan. Tal como relatamos en un comienzo, los mensajes en código Morse reportaban la muerte de todos los tripulantes, incluyendo posteriormente al mismísimo operador de radio. Tras recibir la llamada de auxilio, el Silver Star fue inmediatamente a ayudar al Ourang Medan, y tras varias horas de búsqueda, finalmente se encontró al buque holandés a supuestamente 50 millas de su última posición conocida. El barco aparentemente se encontraba navegando con sus motores apagados y sin la tripulación a la vista, lo cual era una señal de que algo muy malo había ocurrido. La tripulación estadounidense del Silver Star intentó comunicarse de distintas maneras con el Ourang Medan, sin recibir ninguna clase de respuesta, por lo que el capitán tomó la decisión de abordar el buque holandés. Una vez ingresaron al buque, se encontraron con una escena sacada de una terrible pesadilla. En la cubierta del barco encontraron decenas de personas muertas, todas y cada una de ellas con una expresión de terror plasmada en sus rostros, como si hubiesen visto algo horrible antes de morir. Todos los cadáveres se encontraban totalmente rígidos producto del rigor mortis. Algunos se encontraban en misteriosas posturas, como apuntando al cielo, con los brazos protegiéndose de algo, entre otros extraños gestos. Al interior del barco la situación era la misma. Los oficiales se encontraban tumbados en el suelo con el mismo gesto de terror que sus compañeros. Cuando la tripulación estadounidense inspeccionó la sala de máquinas, igualmente encontró al personal muerto, pero curiosamente, las calderas se encontraban prendidas. Un examen rápido a los cadáveres demostró que no poseían ninguna clase de herida.
Los cuerpos se encontraban en buenas condiciones, si no fuese por aquella expresión que transmitía un terror sin precedentes. El capitán del barco decidió que lo mejor era remolcar al Ourang Medan hasta el puerto más cercano, donde podría ser examinado a fondo. Pero mientras los marinos amarraban al buque holandés, comenzó un fuerte incendio en la bodega de carga número 4. El incendio fue tan grave que obligó a la tripulación del Silver Star a huir rápidamente. Finalmente, se vio a lo lejos una enorme explosión que destruyó por completo al Ourang Medan, acabando con cualquier posibilidad de volver a examinar el barco. Si asumimos que la historia es verídica, solo basándonos en estos testimonios, la principal pregunta que surge es: ¿qué clase de fenómeno acabó con la vida de todos los tripulantes del Ourang Medan? Algunos especulan que el barco transportaba un cargamento de cianuro de potasio y ácido sulfúrico, sustancias químicas altamente venenosas que producto de algún accidente se habrían liberado, emitiendo una nube de gas que intoxicó y asfixió casi de inmediato a la tripulación del barco. Otra sustancia que supuestamente iba a bordo era nitroglicerina, un componente inflamable, el cual habría entrado en combustión con el fuego de la caldera, generando el incendio y la posterior explosión. Por otra parte, hay quienes piensan que el cargamento se trataba de algo aún más peligroso y oscuro: armas químicas y biológicas. Esta hipótesis se basa en el hecho que, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés desarrolló mortales armas químicas. Y una vez terminado el conflicto, los Estados Unidos supuestamente se habrían apropiado de estas sustancias y las transportaron a su país para poder seguir investigándolas. Y al igual que la hipótesis anterior, producto de un accidente, estos gases se habrían liberado e intoxicaron a toda la tripulación. Por último, una de las pruebas que acompañan la historia del Ourang Medan es un extraño documento que involucra a la CIA, pues en 2003, la Central de Inteligencia estadounidense desclasificó una carta dirigida al entonces director del organismo, en la cual se relatan los sucesos del Ourang Medan, clasificando el incidente como algo desconocido. Eso sí, la carta termina diciendo que el incidente del Ourang Medan podría ser atribuible no a sustancias químicas ilegales, sino a misteriosos orbes de fuego que han sido registrados a lo largo de la historia. Hasta este punto, la historia podría quedar como un total misterio, pero en este canal exponemos todas las versiones y datos, con el objetivo de conseguir un relato verídico. Así que una vez claro todo el relato, vamos a analizar si el misterio del Ourang Medan es real o no. El primer problema que encontramos al intentar buscar la veracidad de la historia son las constantes contradicciones respecto a las fechas, ubicaciones y testigos. Pues en el relato se cuenta que la primera aparición periodística del incidente del Ourang Medan fue en este periódico holandés con fecha febrero de 1948. Según esta fuente, los sucesos ocurrieron en junio de 1947, a 400 millas al sureste de las Islas Marshall, y el testigo que cuenta la historia es un italiano que, supuestamente, conoció al único superviviente del Ourang Medan. La siguiente aparición oficial del misterio fue en una revista de la Guardia Costera estadounidense, donde los hechos ahora ocurren en febrero de 1948, a solo 50 millas de las Islas Marshall, y los testigos que narran la historia son los tripulantes del Silver Star. La segunda pista que pone en duda este relato es una reciente investigación periodística británica, pues se logró encontrar el mismo relato del Ourang Medan
pero con fecha noviembre de 1940, 8 años antes de su supuesta primera aparición. Además, que esta versión también presenta algunas diferencias con las versiones posteriores, como que la historia sucede en las Islas Salomón, a más de 2000 kilómetros de distancia de las Islas Marshall, o que los mensajes de ayuda provenientes del Ourang Medan son totalmente diferentes a los mencionados posteriormente. La tercera incongruencia que presenta la historia es la misma existencia de los barcos mencionados en el relato. El SS Ourang Medan no existe en ningún registro marítimo de la época, y su nombre tampoco aparece asociado a ningún país, ni siquiera Holanda. De igual manera, la existencia y rol del SS Silver Star es bastante cuestionable, pues durante la época en que supuestamente ocurren los hechos, el Silver Star había cambiado de nombre a Santa Juana, y de todas maneras, en la bitácora de aquel barco no aparece mencionado en ningún momento el incidente, así como tampoco aparece en la bitácora de los demás barcos que supuestamente escucharon la llamada de auxilio, como el SS City of Baltimore. ¿Y qué sucede con el documento desclasificado por la CIA? ¿Podría ser que el organismo estadounidense esté ocultando la historia real? La verdad es que no, pues a diferencia de otros documentos de la CIA, este se trata solamente de una carta escrita por una persona cualquiera y dirigida al director de la CIA, algo que cualquiera podría hacer. Por lo que el documento no se trata de ninguna investigación seria realizada por agentes de la CIA o algo parecido, sino más bien un llamado de la comunidad a tomar en consideración el tema. ¿Y por qué se mantuvo clasificado por tanto tiempo el documento? Pues no es de sorprenderse que en aquel entonces la CIA estaba interesada en toda clase de fenómenos paranormales, como la telequinesis, el control mental, los ovnis, etc. Y una historia paranormal que se había hecho popular también sería archivada como algo sin explicación. En conclusión, aunque la historia parezca sorprendente en un inicio, a medida que se buscan los datos concretos para comprobarla, se llega a un callejón sin salida en donde el relato se vuelve confuso y sin referencias claras. De todas maneras, solo depende de ti creer o no en la leyenda del Ourang Medan. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y lo compartas con tus conocidos. También estoy dejando en pantalla mis otros videos sobre temas igual de interesantes. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.